Bienvenidas y bienvenidos, nos encontramos en un nuevo Infoclaxo, la edición número 171, un programa muy especial que estaremos realizando desde Colombia. Arrancamos en Bogotá, pero después viajamos hacia un centro neurálgico muy importante, cerca de la frontera con Ecuador, Sibundoy. Donde tuvimos la posibilidad de estar en homenaje a las comunidades indígenas. Un largo viaje, una larga travesía para llegar hasta el lugar donde se realizó un evento liderado por la viceministra colombiana Lilia Solano, donde las comunidades indígenas estuvieron participando, donde hubo un gran evento musical por parte de una orquesta bogotana que estuvo haciendo diferentes representaciones musicales muy pero muy potentes en el marco de un pueblo muy pequeño, pero que logró reunir a decenas de comunidades indígenas de la región para participar de este homenaje. Y en este programa estaremos hablando, bueno, obviamente con Lilia Solano, con Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, con Pablo Omaro, pero también con integrantes de las diferentes comunidades indígenas que se encontraban en el lugar de este evento que hicimos para poder llegar hasta ahí. Bueno, varias horas de viaje para poder llegar a un lugar muy pero muy particular, en el comienzo de dos cordilleras, en una zona bellísima desde el punto de vista natural, pero también con la potencia de estas comunidades originarias, de estas comunidades indígenas que fueron a llevar adelante no solamente sus tradiciones, sus costumbres, sino también la necesidad del reconocimiento y la lucha contra las lógicas coloniales. Bueno, desde ese poblado será gran parte del programa del Infoclaxo del día de hoy para hablar de colonialidad, también de luchas indígenas, también de la realidad de un gobierno en Colombia que gran parte de las comunidades indígenas lo reiteran y lo refieren. Por primera vez no solo se sienten escuchadas, sino que sienten una representación en el Poder Ejecutivo hacia esas comunidades. En varias de las entrevistas vamos a ver que nos decían: hoy podemos ir a Bogotá, sabemos que tocamos una puerta y que no solo nos reciben, nos escuchan, sino que nos dan respuesta a nuestras necesidades y nuestras luchas. Hay un cambio, un proceso de transformación muy potente en Colombia que decidimos verlo, observarlo y analizarlo en profundidad en este Infoclaxo especial desde Colombia. Nos encantaría que nos digan desde dónde están, desde dónde se están sumando, para que nos cuenten detalles, que nos sumen información y que se sumen, como siempre, al gran debate que es el Infoclaxo semana a semana. Nosotros separamos muy brevemente y ya estamos con este programa especial desde Buenos Aires, Bogotá, Sibundoy, Colombia, con mucha pero mucha información. Continuamos en este Infoclaxo especial centrado principalmente en Colombia, donde estuvimos hace muy pocas horas haciendo un recorrido realmente magnífico en el marco de lo que fue el homenaje a los pueblos indígenas colombianos, pero también en el marco de los anuncios de la Conferencia 2025 que será en Bogotá, Colombia, y estamos con la protagonista de esos anuncios, de lo que fue esos momentos clave de este último viaje en Colombia, Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo. Bienvenida nuevamente al Infoclaxo. ¿Cómo estás? Hola Gustavo, y un saludo para todos y todas en este nuevo Infoclaxo, como tú bien decías, de regreso ya de nuestra participación en Colombia, en Bogotá y en Nariño, en Sibundoy, donde tuvimos el privilegio de participar del homenaje a los pueblos indígenas que se realizó allí en Sibundoy y anunciar, y más que anunciar, invitar y convocar a la participación activa de las distintas comunidades, los distintos pueblos indígenas de Colombia, con toda su diversidad, en nuestra conferencia. En la conferencia que, como ya hemos anunciado, será en junio del 2025 en Bogotá, y
extendimos esta invitación en el marco de ese homenaje, que por cierto fue un homenaje hermoso, con un componente musical muy atractivo también, y bueno, y con toda la diversidad y riqueza de la representación de las comunidades indígenas allí. Extendimos la invitación a participar, a apropiarse de esta próxima conferencia de Claxo. Y en ese marco, digo, Karina, digo, fue los movimientos sociales, pero también con decisores de políticas públicas y con la academia, digo, tuvo ese mix potente de las plataformas para el diálogo social. Exactamente, fue un capítulo dentro de nuestras plataformas para el diálogo social, en este caso centradas efectivamente en los movimientos asociados a los pueblos indígenas colombianos, con representación de distintos tomadores de decisiones, tomadores y tomadoras de decisiones en Colombia, de distintos ministerios y por supuesto de los centros Claxo de Colombia, que también allí en la figura de Jaime Zuluaga estuvieron representados e hicieron extensiva esta invitación a participar más que a asistir, ¿verdad? A apropiarse y a definir juntos y juntas los contenidos de esa conferencia, que como siempre queremos que sea un espacio principalmente de articulación entre academia, política pública y movimientos y organizaciones sociales para analizar qué ha ocurrido, de dónde venimos, en qué situación estamos en nuestra región latinoamericana y caribeña, pero sobre todo, bueno, cómo trabajar los desafíos que se presentan y que se presentarán sin lugar a dudas a partir de 2025 en nuestra región. Un espacio de construcción colectiva como son todas esas conferencias y encuentros que realizamos. En el marco de las horas anteriores hubo un encuentro ahí llevado adelante también con Lilia Solano, viceministra del Interior, digo, también muy potente en el marco de los apoyos hacia la nueva conferencia de Claxo. Absolutamente, digamos que fue la misma viceministra Lilia Solano quien además organizó el homenaje a los pueblos indígenas de Colombia y también el día previo nos reunimos en un espacio ya de trabajo rumbo a Claxo 2025 con representantes de distintos ministerios para conversar en conjunto sobre la organización de este evento, sobre la participación de los ministerios. Allí se plantearon las temáticas que les interesan que sean abordadas durante nuestra conferencia, temáticas que por cierto están en articulación con nuestras plataformas para el diálogo social, los temas de migraciones, los temas ambientales, por supuesto la desigualdad y la pobreza, los movimientos sociales, con toda la riqueza y diversidad que tienen en Colombia, las cuestiones vinculadas a la temática de género, a las violencias, a la democracia, a los procesos de inestabilidad política que está atravesando nuestra región, a la memoria, a los derechos humanos, la justicia social. Bueno, todos esos temas estuvieron presentes en esa reunión como ejes de interés, de trabajo por parte de la política pública colombiana, de los representantes de la política pública colombiana y bueno, se abre, digamos, un escenario de construcción en conjunto en este año y medio que nos separa de nuestra próxima conferencia de Claxo, un espacio de trabajo conjunto que por supuesto tiene el protagonismo además central de los centros Claxo de Colombia. Recordemos que la red de centros en Colombia es una de las redes más potentes que tiene nuestra red de redes, ¿verdad? O sea, que tiene Claxo. Colombia tiene hoy en el entorno de 100 centros miembros y redes asociadas a Claxo y estuvieron allí nuevamente representados también en esa reunión. Y ya con una agenda de trabajo hacia adelante que continúa ahora durante el mes de diciembre y por supuesto bueno, continuará durante todo 2024 rumbo a esta conferencia que creemos va a ser, al igual que la de México 2022, muy potente. Karina, sabemos que llegarán ya en las próximas semanas tiempo para hacer balances, para hacer reflexiones sobre el año que está terminando, pero bueno, hace pocas horas fue el brindis de cierre aquí en Claxo, digo, aunque sea unas mínimas palabras para entender la dimensión de este año para el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Sí, efectivamente, estaremos haciendo el balance más sobre fin de año, pero tuvimos una primera instancia de encuentro, sobre todo
con los centros de Argentina, por razones geográficas, ¿verdad? Con los centros de aquí de Argentina en este brindis de cierre de actividades, marcado por un lado, por supuesto, por lo que ha sido el intenso año para Claxo, intenso en términos de actividades, de puesta en funcionamiento de nuestras plataformas para el diálogo social, con encuentros a lo largo y ancho de toda América Latina en torno a los temas que nos convocan en las plataformas, pero también marcado por la situación que está atravesando Argentina, con un cambio de gobierno ya en los próximos días, que genera mucha incertidumbre, mucha inseguridad, que genera muchas preguntas también sobre lo que ocurrirá en las próximas semanas, meses y años en este país, y sobre todo para compartir con nuestros centros de Argentina, y no solamente con los centros, sino con aquellas personas con las que trabajamos cotidianamente aquí en Argentina, bueno, cuáles son los desafíos, cuáles son, digamos, en esta coyuntura, qué desafíos se presentan, y que Claxo va a ser un lugar para organizar las actividades de cara a este momento tan particular que atraviesa Argentina. Diría un espacio para organizar la resistencia que tan necesaria va a ser en los próximos meses y años en este país. Hicimos ese encuentro, ese brindis de celebración, bueno, con estos desafíos planteados hacia adelante. Por un lado, la alegría de compartir lo que han sido el sinnúmero de actividades desarrolladas, y por otro también encontrarnos para organizar bueno, las semanas y los meses que vienen por delante. Bueno, Karina, entendemos que habrá un periodo de descanso para renovar algo de energía, para lo que implica lo que seguramente será una agenda cargadísima hacia el 2024, ¿no? Sí, ya lo es, ya tenemos, digamos, un calendario de actividades para el 2024 muy intenso, que comienza en febrero, luego del descanso de enero. Comienza en febrero, concretamente en el Caribe, en Cuba, con distintas actividades vinculadas a las plataformas para el diálogo social, a encuentros importantes que va a haber allí en torno a ese espacio Universidad 2024, en el que Claxo siempre participa, colocando la importancia de la educación y de la educación superior en nuestra región, de la educación superior pública en nuestra región, y bueno, y continúa a lo largo del año ya con una agenda muy intensa, como tú dices, pero que bueno, estamos hoy celebrando las actividades desarrolladas en este 2023, que creo que han marcado, digamos, un año muy intenso, muy activo y muy importante para nuestro Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Karina, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar en una semana, seguramente con tu presencia desde Montevideo, entiendo la semana que viene, ¿no? Sí, la semana próxima desde Montevideo, donde también hay una serie de actividades en la Universidad de la República, y estaré por allí participando. Y bueno, y la siguiente semana aquí en Buenos Aires, ya para el balance del año y el saludo de cierre de este 2023. Gracias, Karina, un placer. Hasta la semana próxima. Nosotros continuamos en este Infoclaxo especial. Tenemos muchas entrevistas realizadas desde Colombia, donde estuvimos hablando con un sinfín de gente en el marco de este homenaje a los pueblos indígenas. Así que separamos y ya seguimos con este programa especial. Y seguimos desde Colombia, en este caso desde Bogotá, donde estamos con Pablo Omaro, secretario académico y director de investigación de Claxo. Bueno, Pablo, bienvenido, gracias por estar aquí en este Infoclaxo especial que estamos haciendo todo desde Bogotá. Bueno, contanos un poco cuál fue la importancia de estos días acá en Colombia. Bueno, fueron muy importantes por dos cuestiones fundamentales. Por un lado, porque pudimos hacer una reunión entre varias instancias de, digamos, el gobierno nacional para poder instalar la conferencia Claxo 2025, poder ver cómo podemos trabajar conjuntamente con diferentes organismos, ministerios del gobierno colombiano para hacer una conferencia justamente colaborativa y que tenga el apoyo y el entramado necesario
que es justamente indispensable para que la conferencia pueda tener éxito. Y en segundo lugar, y sin duda mucho más significativo, mucho más simbólico, mucho más potente, fue el encuentro que se hizo, el homenaje a los pueblos indígenas que compartimos en Sibundoy, Putumayo, justamente para lanzar la conferencia Claxo 2025 junto a los pueblos indígenas colombianos, que es un símbolo para lanzarlo con los territorios, con las comunidades y con los pueblos indígenas, también latinoamericanos y caribeños. ¿Cómo continúa a partir de ahora? ¿Cómo es un poco la continuidad, teniendo en cuenta que la conferencia, falta realmente poco tiempo, menos de 2 años para que se realice la conferencia aquí en Bogotá, Colombia? Bueno, este doble lanzamiento, por un lado a nivel de políticas públicas y a nivel de territorios, comunidades, pueblos indígenas, nos marca una hoja de ruta que va a tener varias estaciones, varias paradas que tienen que ver, por un lado, con fortalecer el entramado necesario para que la conferencia tenga éxito. Un entramado, como yo decía, que tiene que ver con instancias de gobierno nacional, gobierno local también en Bogotá, diferentes organismos, instituciones, cooperantes. Por supuesto, fundamental la red de centros miembros Claxo Colombia, que van a ser y ya están siendo activos protagonistas en la preparación de esta conferencia, y los territorios y las comunidades, es decir, la diversidad geográfica, territorial de los pueblos y las comunidades colombianas, también presentes aquí para que esta hoja de ruta sea realmente compartida, colaborativa y podamos todos juntos y juntas, caminar hacia el éxito de esta conferencia Claxo 2025. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por este encuentro. Nos volvemos a encontrar en próximos Infoclaxos como siempre. Gracias por todos los datos y bueno, la idea de tener más aproximación de cómo continúa este camino hacia Claxo 2025. Nosotros seguimos con este programa especial desde Colombia. Bueno, en principio muchísimas gracias. Le voy a pedir si se puede presentar para que podamos empezar a hablar. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Mi nombre es Irma Amparo Córdoba Ramírez, soy la gobernadora de este periodo del Cabildo Sol de los Pastos, que tiene su asiento aquí en el municipio de Sibundoy, Putumayo. Bueno, ¿cuál es la importancia de este evento que se está desarrollando aquí? ¿Por qué están aquí? Pues la verdad, un poquito como no habíamos sabido de este evento porque no teníamos una invitación, porque de pronto ustedes desconocían que aquí en el Valle de Sibundoy existimos 4 comunidades, ¿no? Existimos Pastos, Quillacingas, Cansa e Ingas, los cuales nosotros llevamos un proceso de más de 25 años en busca de nuestra resolución, más no un reconocimiento, porque nosotros somos autónomos y nos reconocemos. Nosotros aquí vivimos nuestra cultura, nosotros celebramos nuestra fiesta grande, que es el Inti Raymi, que ya fue institucionalizado a nivel nacional para Pastos y Quillacingas. En ningún momento somos un pueblo de guerra, somos de paz, somos de abrazos abiertos y nos gusta a nosotros la unidad. Lastimosamente no hemos tenido esa aceptación aquí, pero nosotros seguimos luchando hasta que el sol se apague como indígenas. En ese sentido, ¿cómo se repone energía para seguir luchando y para seguir marcando la presencia, la necesidad de nuestros ancestros nos dan esa espiritualidad y nosotros vivimos nuestros usos y costumbres y nuestros ancestros iluminan nuestro camino y ellos son los que nos dan la fuerza para seguir adelante, nuestro Taita Inti, nuestra Mamaquilla, nuestra Pachamama. Por último, en relación a los distintos procesos de paz, ¿cuál es la importancia de una Colombia unida y en paz? Es lo que más anhelamos, ¿no? Sobre todo nosotros como pueblos indígenas hemos sido muy atropellados, ¿no? Hemos sido atropellados desde la época, de la época de Cristóbal Colón, que vinieron los españoles, nos maltrataron, nos ultrajaron y así fueron acabando con nuestra lengua materna. Por ejemplo, nosotros los pastos tenemos nuestra lengua materna,
pero la han ido acabando. No, los españoles han acabado con eso, pero nosotros estamos en eso, retomando y volviendo a que nuestras raíces no se pierdan, y vivimos en lucha, y la paz es fundamental para nosotros, porque nosotros, los que estamos también en procesos de resoluciones así, nos han violentado mucho, y de pronto han callado la voz de muchos comuneros y autoridades de nuestros pueblos. Te agradezco muchísimo, gracias por estar aquí y Bueno, gracias por contarnos tu historia. Muy amable, muchas gracias a ustedes y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por permitirnos hablar unos minutos con usted. Cuéntenos de su nombre y de dónde viene. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Antonio Farinango, vengo de Otavalo, Ecuador, y ahora estamos resididos en Colombia, en Popayán. ¿Cuál es la importancia de este encuentro de pueblos indígenas y por qué decidió venir? Bueno, me he enterado a través de medios de comunicación y este tema nos interesa muchísimo por la unidad de los pueblos y hay que estar en contacto. En ese sentido, ¿cuáles son las grandes luchas de los pueblos indígenas de esta región? Porque entiendo que Ecuador, Colombia, hay una hermandad más allá de la diferenciación de los países. Claro, nosotros estamos tratando de unir los pueblos a través de la cultura, a través de la historia. Por eso precisamente estamos aquí acompañándoles en este evento. Entiendo que hablar del proceso de paz implica una complejidad especial, pero ustedes también lo deben haber sufrido en cierta medida. ¿Cuál es la importancia del proceso de paz colombiano? Bueno, nosotros hemos estado más bien como al margen de todo esto. Somos un pueblo muy pacífico y queremos llevarnos bien, más bien unidos, la familia, toda la familia indígena o en América, estar unidos, y eso nos trae la paz. Recuérdeme el nombre de su comunidad. Otavalo, Ecuador. ¿Cómo es el tema del reconocimiento público con respecto a una lucha después de muchos años de colonialidad, de intento de borrar las trazas de los pueblos indígenas? Claro, nosotros hemos ido luchando precisamente a través de la historia. Hemos logrado mucho reconocimiento. Por ejemplo, en Popayán nos aprecia mucho, pero hemos trabajado bastante luchando a través de la cultura. Le agradezco muchísimo por este encuentro y gracias por hablar unos minutos con nosotros. Con gusto. Muchas gracias por estar aquí con Claxo, un placer enorme. ¿Qué implica un encuentro de estas dimensiones en este lugar? Entiendo su tierra. Sí. ¿Qué es lo que implica? Mire, voy a hablar un poco desde el sentir y luego pues piensa uno un poquito, pero ahorita lo que siento en este momento es mucha emoción, porque veo por ejemplo los niños y yo me imagino que estos niños con la filarmónica tocando la 9ª Sinfonía va a ser algo maravilloso, con un alma de estos niños, que mire al director de orquesta o la gente tocando violines o los instrumentos y todo eso y diga yo quiero ser como ellos, me parece maravilloso. Y además que es un encuentro de verdad cultural, porque la 9ª Sinfonía de Beethoven y esta orquesta es digamos el símbolo, el ícono de Occidente, que se encuentre aquí en estos Andes, en esta Amazonia donde empieza la Amazonia, en el Putumayo, en estas tierras que fueron olvidadas. Antes, hasta hace unas décadas, poquitas décadas atrás, era considerado tierra como de promisión, una tierra de atraso, una tierra que no permitía el progreso, tierra de indios. Entonces, como decía aquí cuando saludé a todos, eso quiere decir que yo crecí en este mundo. Y luego, para
salí a Bogotá, la capital, estudié filosofía y estudié artes. Cuando quería expresarme, yo había dejado un poquito guardado todo, había dejado un poquito escondido, invisibilizado y silenciado. Y el diálogo con Occidente no había existido. Entonces, a través de la pintura y las artes, yo quiero buscar ese diálogo. Y esto, justo este concierto, es un diálogo. En un 12 de octubre que antes se llamaba Día de la Raza, equivocadamente, y ahora lo llamamos Día de la Diversidad, me parece maravilloso. Y además me parece maravilloso que ustedes nos visiten. De verdad estoy muy feliz y estoy muy agradecido de que nos estén visitando acá. Maestro, ¿cómo...? Usted hablaba de los niños, ¿no? Y del impacto de eso, de cuando el arte impacta, cuando el arte golpea sensitivamente. ¿Cuándo fue que le llegó a usted el arte? ¿Cómo fue que se transformó en artista? ¿Puede reconocer algún momento en su vida en que sucedió esa transformación? Puede ser, pero yo soy de aquellos niños que nacen con la habilidad. Yo nací con esa habilidad para dibujar y para pintar. Incluso terminé el bachillerato gracias a que sabía dibujar y pintar. Entonces yo llevaba muy bien los cuadernos y no tenía mucha necesidad casi de estudiar. Porque, pues, como dibujaba, y los expertos en el cerebro dicen que cuando uno dibuja puede grabarse más fácil las cosas. Entonces yo terminé el bachillerato gracias a que sabía pintar y a que sabía dibujar. Fue natural. Y luego estudié las artes como profesión. Cuando llegué a la universidad yo ya llegué pintando. Empecé a pintar en mi taller, armé un taller pequeño a los 13 años, porque me enteré de la biografía de Miguel Ángel Buonarroti y Leonardo da Vinci. Y a partir de ahí yo quería ser como ellos. Yo estudié en el Colegio Champañá, que está acá. ¿Aquí? Aquí está el Colegio Ahí nomás. Champañá. Wow. Sí. Y mi pueblo es Santiago, entonces yo quería ser como ellos. Incluso me decían mis profesores, mi papá, en la sociedad me decían que por qué va a estudiar una carrera de esas, que no vale la pena. Y casi les hago caso. Yo en algún momento quería ser médico o abogado para defender derechos y eso. Entonces al final terminé estudiando arte. Si hubiera sido médico o abogado hubiera sido un artista frustrado. Afortunadamente hoy soy feliz siendo artista, porque se puede decir, se busca un lenguaje universal y se puede dar, digamos, este discurso del que quiero. Y estoy arrastrando un pasado que es, le hago homenaje a las sabidurías ancestrales, no solamente aquí del Putumayo, sino del mundo, esas sabidurías ancestrales que en definitiva se juntan. Y al hombre contemporáneo sigue siendo vigente ese discurso. Entonces, lo que yo quiero es que estas sabidurías ancestrales, a partir de los símbolos, podamos construir como seres contemporáneos, no pensando en el pasado, no siendo aquellos seres soñadores y románticos, sino siendo hoy. Y por eso este concierto en particular, este encuentro en particular, es algo maravilloso porque nos está mostrando como presente, que somos seres vibrantes, tan inteligentes y tan talentosos como nuestros antepasados. En ese sentido, maestro, entiendo que la pintura en general, en algunos sectores, mucho tiempo, algunos sectores de la sociedad interpretaba que la única pintura válida era la europea, la colonial. ¿Cómo se hace para pensar en una forma artística desde la pintura que tenga en cuenta a las comunidades indígenas, a los pueblos originarios? ¿Cómo se hace para hacer una pintura que tenga en cuenta a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas y que no sea una pintura colonial? Imagínate que cuando empecé, cuando finalicé mi carrera de artista, ya con la vocación de artista, me gané una beca para hacer un trabajo, una bolsa de trabajo,
para estudiarme a mí mismo. Eran los años del autodescubrimiento, del debate global del descubrimiento de América. Ahí fue que empecé como a retomar, a descongelar aquello que había dejado guardado y a tomarlo. Y me gané al mismo tiempo una beca para ir a estudiar a Europa. Me costó trabajo renunciar a la beca en Europa, porque todo el mundo me decía, pues vete a estudiar a Europa, porque te va... O sea, ¿quién no sueña con irse a Europa así sea nadando? Entonces decidí quedarme y fue lo más maravilloso, porque con esa vocación de artista empecé a mirar todo, un viaje, digamos, a lo sensitivo, pero también un viaje al interior, en donde fui entendiendo que la verdad está ahí. Pero entonces empecé a buscar cómo expresar eso. No quería, digamos, escribir, sí hubiera querido escribir, pero yo quería ser artista. Quería hacerlo a través del arte, expresar todo aquello. Entonces me convertí en fotógrafo, de cierta manera empezó a hacer autoetnografía, etnografía, pero yo decía quiero pintar. Entonces empezó aquí en cosas muy sencillas, particulares. El fogón, el banco chamánico, estos paisajes, una cascada, una caída de agua, el sol, la poesía, lo nuestro. Y ahí empezó con fuerza a aparecer todo lo sensitivo. Y mi obra, por supuesto, que tiene que ver con aquella... Yo revisé la historia del arte para poder expresarme. Entonces lo hice de esa manera con la fuerza de la abstracción, con todo. Los artistas maestros del arte del mundo que empecé a retomar, y por supuesto los latinoamericanos, el boom latinoamericano, la filosofía, todos esos pensamientos para buscar los colores y las formas y la luz de lo que hoy nos conmueve. Entonces ahí empezó toda esa fuerza y empezó a salir como verdad, porque no era imaginación, no era, digamos, Disneylandia. Esto era esto, sentir nomás los sabores, lo sensitivo, y empieza a salir con esa fuerza que a mí mismo me sorprendía. Decía maravilloso, o sea, bello. Maestro, por último, ¿qué le diría a ese niño de 4 años, a usted mismo, viendo todo lo que pasó, todo lo que consiguió? ¿O qué le diría a ese niño que en un momento casi sus padres lo convencen que estudie medicina o abogacía? ¿Qué le diría hoy si se pudiese encontrar con ese niño? Yo creo que lo más maravilloso es que a veces no somos conscientes de lo que nos rodea. No tenemos que mirar más allá. De la punta de la lengua, de la punta de la nariz, mire, lo tenemos todo en el territorio que nacimos. No solamente aquí, sino en cualquier lugar de Latinoamérica. En donde estemos, podemos construir lo que sea. Música, arte, literatura, filosofía, lo que sea. Esa es la parte más maravillosa. Y pues yo fui un experimento de eso. Afortunadamente no sé de dónde me salían las ganas, pero lo hice y he podido atravesar fronteras e ir mostrar mis pinturas en donde yo soñaba, en donde yo quería. Y el discurso es ese, socavar esas estructuras fuertes con algo que supuestamente era de olvidar, de no mostrar, de no decir nada, de guardar, de esconder. Estamos sacándolo a la luz. Y hoy, ojalá uno de estos niñitos salga y diga, a partir de las artes podemos hacer cosas, de la música, de lo que sea. Un placer enorme, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Gracias por el arte. Primero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Claxo, para hablar solamente unos minutos. Le pedimos que se presente primero y a partir de ahí podemos hablar unos minutos. Mi nombre es Esperanza Tandiay de Tizoy, soy de la comunidad Inga de Santiago, hija de papá y mamá ingas, pues vivo en Santiago, en una vereda que se llama Bichoy. Bueno, muchas gracias. ¿Qué implica un evento de estas características? ¿Qué es lo que siente usted al participar de un evento así?
Vea, doctor, es la primera vez en mi vida que estoy escuchando esto, porque yo estaba que qué horas iba a ser esto. Primerito decían que en Santiago, en nuestro pueblo Inga, iba a ser, ¿no? Pero lastimosamente las cosas no se dieron, pero gracias a Dios se dieron la visita aquí. Pues yo estoy, como decir, muy gozosa, muy admirada, y pensando también en el reconocimiento de nosotros los indígenas que tanto hemos sufrido, y también orgullosa de nuestro pintor Carlos Jacanamijoy, que es familiar de nosotros. ¿Cuál es la importancia, después de tantos años de colonialismo, de intento de borrar los rastros indígenas, celebraciones, encuentros como estos? ¿Cuál es la importancia? La importancia, pues estamos viendo que el gobierno nacional, ahora con nuestro presidente, parece que sí nos va a dar, como que nosotros no nos perdamos, que no se olviden de nosotros, de la comunidad. Queremos que nosotros resaltar pues a nivel mundial, ¿no? Porque yo sé que de aquí de Colombia, a nivel mundial, y Camsás, Ingas andan mucho por el comercio y también por la medicina tradicional. En todo este camino seguramente pasaron muchas situaciones duras, y una de ellas posiblemente tuvo que ver con los procesos del conflicto armado. ¿Qué implica la paz para Colombia? ¿Por qué es central la paz para Colombia? Nosotros como comunidad aquí en el Putumayo, el Valle de Sibundoy, nosotros fuimos muy afectados, nosotros fuimos secuestrados por la guerrilla. Pues nos daba miedo, ¿no? Porque ellos ya estaban como ya apoderándose del Valle de Sibundoy, pero gracias a Dios ellos poco, pero nosotros tenemos fe que la paz va a volver con este gobierno, y todos tenemos que poner un granito de arena, todo depende de nosotros para que haya paz. ¿Cómo puede ser que después de tantos años necesitaron para que haya unos gobernantes, un gobierno que los escuchen y que los empiecen a mirar? ¿Qué pasó en el medio? Pues esto fue como un milagro de tener un gobierno que nos haga caso, porque siempre los indígenas hemos ido abajo y siempre han sido los altos, los más preparados, pero ahora estoy viendo que el presidente sí nos ha hecho caso, hemos logrado. Cuando uno va a Bogotá, sí, lo podemos saludar siquiera. Le agradezco muchísimo y bueno, felicitaciones por este encuentro, esta celebración. Bueno, muy merecida. Con mucho gusto. Bueno, Jaime, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos de todo el trabajo que se viene llevando en el marco de los centros miembros de Claxo de Colombia, y en principio poder hablar de lo que implica un encuentro de esta dimensión, en el cual Claxo está participando, pero que siento, por lo que estuve hablando con mucha gente, que también se trata de un espacio de reconocimiento tremendo a las comunidades indígenas del territorio colombiano, ¿no? Indudablemente, pero yo quisiera comenzar por hacer un comentario. Primero, un agradecimiento infinito al equipo de la Secretaría Ejecutiva de Claxo y a la Secretaría Ejecutiva por este enfoque, por este acercamiento a la preparación de la organización de la conferencia de Claxo. Me parece que no hubiera podido pensarse en un escenario mejor, más ideal para hacerlo y de mayor contenido simbólico. Lo que estamos haciendo aquí en el Sibundoy es realmente, digo estamos haciendo simplemente porque yo me sumé al acompañamiento, pero lo que está haciendo esta comunidad, recibirnos, hacer posible estas interacciones, tiene un profundo significado en Colombia y en América Latina, porque estas son comunidades víctimas de los intentos de exterminio, de una colonización despiadada y de una explotación en la sociedad contemporánea sin límites. Entonces, hacer este trabajo culturalmente, simbólicamente, para propiciar estos procesos de integración es de la mayor significación. Jaime, en este camino
nos comentaban algunas personas de una situación inédita de reconocimiento por parte de este gobierno con respecto a las comunidades indígenas que en muchos casos no tenían un espacio en la lectura gubernamental de gobiernos anteriores. ¿Qué cambió y qué implica ese cambio de aquí en más? Yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, los cambios que se lograron en la Constitución del 91, con el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, con la consagración de la cláusula en la Constitución de que somos un Estado multicultural y pluriétnico. Esa fue un logro de las comunidades indígenas, de las luchas de los pueblos indígenas del sur del país, del litoral caribe, del interior del país. Y por primera vez tenemos un gobierno que no solamente discursivamente, sino que en la práctica está propiciando este tipo de encuentros, no con fines electorales ni de acumulación de poder con otros fines, sino de reconocimiento de las comunidades. Ese es probablemente el cambio más profundo. Yo diría que hay una política no solamente de reconocimiento de las identidades de nuestros pueblos originarios, sino de identificación con esos pueblos originarios. Es una política que nace de abajo, que se siente que nace de abajo y que es recogida por el poder nacional e instancias como lo que se está haciendo en este momentico a través del Ministerio del Interior y de otras agencias. Jaime, hay un punto central, se ha decidido que la conferencia, el comité directivo el Claxo ha decidido que la conferencia 2025 es en Colombia. Sabemos que hay avances muy grandes, las últimas horas fueron centrales en esto y la alegría enorme de saber que va a ser en Bogotá, Colombia en 2025. ¿Cuáles son un poco las perspectivas y cómo se va vislumbrando ese encuentro de acá a 2 años? Bueno, estamos en un momento de mucha incertidumbre en el continente, en el planeta y en Colombia, de muchas tensiones políticas, de ascenso de fuerzas retardatarias muy poderosas que sienten que han perdido y que pueden consolidarse esas pérdidas que han sufrido en los espacios políticos y por lo tanto están haciendo todo lo posible para recuperar esos espacios perdidos. Entonces tenemos por delante el desafío de organizar la conferencia que indudablemente va a representar un hito político en el país por el momento particular del continente y del país en la cual se va a realizar. Y yo creo que va a ser un aporte fundamental al desarrollo de las fuerzas de integración democráticas, al desarrollo de la ciencia social articulada a transformaciones efectivas de la sociedad. Entonces me parece que la conferencia llega en el mejor momento para nosotros y garantizar que sea un éxito en esa perspectiva es fundamental. Jaime, muchísimas gracias y sabemos de todo el esfuerzo y todo el acompañamiento a llevar adelante todo esto junto con Carolina Jiménez, la representante por Colombia en el comité directivo, pero bueno, tu compañía estos días que ha sido central también en estos encuentros, en todos estos espacios, así que muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y yo quiero, porque me siento un poco incómodo, porque hay un comité y una cantidad de compañeras y compañeras en los centros que deberían estar aquí, que deberían ser ellos los que están hablando porque han realizado un trabajo extraordinario y son el soporte fundamental de la actividad de Claxo Colombia. Entonces, mi reconocimiento a ellos y mis excusas por haberlos reemplazado en la tarea en la que ellos deberían estar y que por diferentes circunstancias no están en ese momento. Gracias, Jaime, un placer. Lilia Solano, un placer nuevamente. Llamamos, creo que es la 10ª que estamos hablando en Claxo TV. Es un placer como siempre y felicitaciones, porque siempre con mucho dinamismo y consiguiendo llevar las luchas, los reconocimientos a lugares muy diversos, muy lejanos en muchos casos como es si uno viene desde Bogotá, pero muy cercano al cariño que se genera esto. ¿Qué es este gran encuentro en el que estamos, Lilia? Bueno, este encuentro se gestó en octubre, porque queríamos el 12 de octubre, que antes se llamaba el Día de la Raza y ahora el Día de las Diversidades y las Culturas, queríamos hacerle un homenaje a los pueblos indígenas.
Entonces, en ese momento no se pudo, por razones logísticas, pero decidimos moverlo a esta fecha y que viniera la Filarmónica de Bogotá. Más de 110 músicos con el coro, con sus instrumentos, a este lugar del mundo a celebrar la vida, a celebrar nuestros pueblos ancestrales, a rendirles un homenaje y a decir desde aquí que se va a construir una nación que honre estos pueblos que han sido perseguidos, humillados y que son nuestro gobierno propio también. Lilia, pasó algo muy lindo en las entrevistas que hicimos, porque representantes de diferentes comunidades nos dijeron, sentimos que es la primera vez que nos miran, que nos escuchan, que nos tienen en cuenta. Nosotros vamos a Bogotá y hasta el presidente nos puede recibir. ¿Qué cambió y qué significa ese cambio socialmente? Sí, el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez dijeron en el lema de campaña, vamos a construir la Colombia, potencia mundial de la vida. Y uno de los primeros lugares donde hay que levantar la vida es la vida de los pueblos ancestrales y devolverles el lugar que desde mucho de estos largos años de la guerra se les quitó. Y en eso estamos por todo el país. Y aquí el pueblo de Putumayo, el pueblo Inga, nos dijo, queremos que en Sibundoy se haga este homenaje. Entonces, por eso estamos aquí. Lilia, en el marco de todo esto, sabemos que hay una alianza, un encuentro muy potente entre el viceministerio y Claxo, pero ahora es más potente aún, se ha ampliado hacia la conferencia 2025 con la excelente noticia que va a ser en Bogotá, Colombia. ¿Qué implica esto y cuáles son las expectativas? Bueno, como yo dije ayer, es muy bueno para este gobierno, para este país, para estas transformaciones, contar con un espacio para dialogar, para pensar, para construir, para armonizar esta Colombia potencia mundial de la vida y convocar a países del mundo que nos acompañen. Pero también es bueno para Claxo venir a un país donde estamos en plenas transformaciones por la vida digna. Entonces, de doble lado, que vengan los movimientos, los pueblos, los académicos, los gobiernos y que venga también toda América Latina y nosotros abrimos los brazos en Colombia para recibirlos. Lilia, te agradecemos enormemente, pero sobre todo quiero saber de dónde sacás tanta energía. Porque es algo en serio muy especial. Te vemos en lugares muy diversos y moviéndote todo el tiempo. Gracias de verdad, un placer enorme y sabemos que nos vamos a seguir encontrando muy prontamente aquí con miras hacia el 2025. Muchas gracias, un abrazo para las redes y decir que la energía colombiana viene del afán de vivir la vida intensamente. Vivir sabroso. Vivir sabroso. Gracias. Gracias. Bueno, lo primero que te pido y te agradezco mucho es si te quieres presentar. Guanampa, Nampuram, Caranguay, Pasput Cristian. Soy Cristian Caranguay, originario del pueblo de Los Pastos, del resguardo indígena de Colimba, del departamento de Nariño. ¿Qué implica para ti un encuentro como estos? Hablamos con mucha gente que nos planteaba que sufrieron muchísimos años de persecución, intento de exterminio, pero también de no ser escuchados, y que hoy sienten que son un poco más escuchados, que algo cambió. ¿Qué implica un encuentro como estos? Claro que sí, yo considero que esto es un proceso milenario de que nosotros como generaciones nuevas y como personas comprometidas con cultivar ese legado de los mayores, ha sido nuestra tarea también poder alzar la voz y continuar con esas banderas de lucha de nuestros mayores que ofrendaron su vida en ese proceso de hacer que se reivindiquen no solo los derechos, sino la voz, el pensamiento, la epistemología de los territorios y también más allá de ser integrados en una sociedad, de ser reconocidos como tal, ¿no? Como pueblos originarios, legítimos, nativos de esta América, de este Abya Yala, que pues milenariamente hemos ocupado estos territorios. Estar en estos escenarios es grato para nosotros como pueblos originarios porque nos permite también compartir con otros pueblos, compartir con personas extranjeras, compartir con nuestros compatriotas de Colombia estas expectativas de construir unas políticas que nos permitan también
construir un buen vivir o una paz total como ha sido hoy en día ese proyecto bandera del actual gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué significa los procesos de paz para ustedes? Entiendo que también han sufrido esas situaciones relacionadas con el conflicto. Claro, en diferentes etapas de la historia se han dado esas desarmonías, ¿no?, por agentes externos a nuestros territorios. Hoy en día tratar de hablar de paz es hablar de esa armonización entre todas las instancias de gobierno, tanto también políticas, culturales, económicas, y compartir un poco de lo que es el buen vivir para pueblos originarios o el vivir bonito del pueblo pasto, y que eso también se pueda llevar a lo político, que se pueda compartir a nivel nacional, y eso sería un gran aporte que podemos hacerle los pueblos originarios al proyecto de paz total. Te agradezco muchísimo y gracias por enseñarnos un poco de tu cultura, pero también de tus luchas. Gracias. Un placer. Hemos llegado al final de este programa y ustedes saben, siempre hay una recomendación importante. Aula Claxo, el espacio para formarte en los tiempos que quieras, cuando quieras y de la manera que te interese, desde cualquier dispositivo, aulaclaxo.org. Y esta semana estamos estrenando nuevos materiales en acceso totalmente abierto. Transiciones justas en conjunto entre OCFAN y Claxo, materiales bien interesantes para formarte y en este caso de manera gratuita. aulaclaxo.org, mira esto para entender un poco más de qué se trata. Llegamos ahora sí al final del programa y ustedes saben, este programa no se hace solo, sino gracias a toda la red de Claxo, que ha tenido una potencia muy particular en Colombia en este programa especial, con Jaime Zuluaga, quien ha acompañado como parte de los centros miembros colombianos a la delegación de Claxo que estuvo estos días por allí. Bueno, y a su vez este programa se hace gracias a los integrantes de la Secretaría Ejecutiva de Claxo y en particular al equipo de comunicación, Guido Fontán, Eric Domer, Noelia Crossi, Ángel Dávila, Sebastián Higa, Marcelo Giardino, Cristian Iturricha, Virginia Sueldo, Camila Pastor, Agustina Castaños y Pablo Oliveira, nuestra responsable del InfoClaxo en portugués. Mi nombre es Gustavo Lema y en una semana volveremos a abrir las puertas de Claxo TV para volver a hacer el InfoClaxo y para seguir pensando, reflexionando sobre nuestra América. Chau, hasta la próxima.